Los temas principales de hoy, pues de la cirugía mamaria, concretamente de la hipertrofia mamaria. Y para ello, nada más que contar con dos cirujanos estéticos y plásticos de la Clínica Fernández, en Montecerrado, en Oviedo, el doctor Sergio Fernández Cosío. Buenas tardes, Sergio. Y don José Manuel Fernández. Buenas tardes, don José Manuel. Bueno, definir qué es la hipertrofia mamaria está claro, pero ¿en qué consiste la intervención de hipertrofia mamaria? Bueno, la intervención de hipertrofia mamaria consiste básicamente en reducir el tamaño de la mama, que se considera que es anormalmente grande o por encima de lo aconsejable desde el punto de vista de la salud. Y además también lo que se hace es subir la posición de la mama, de la areola, para que pues esta esté en un lugar adecuado, ¿no? O sea, entonces consiste en reducir y colocar el... Acabas de decir una cosa muy importante. En cuestión de salud, ¿por qué una mujer os va a ver para que se reduzca esa mama? ¿Cuáles son los motivos fundamentales? Habitualmente tienen varios motivos. El más importante de ellos es la incomodidad que le supone el tener un peso, un volumen en la parte anterior del tórax. Le resulta incómodo pues para realizar actividades físicas con normalidad, le resulta incómodo pues porque hay problemas dermatológicos al estar la piel contactando contra la piel, dolores de espalda, una serie de cuestiones que, aparte de cuestiones de tipo estético, ¿no? Hay una pregunta que a lo mejor mucha gente se hace en casa. José Manuel, ¿ese tipo de intervenciones lo cubre la Seguridad Social? En principio la Seguridad Social no cubre lo que es cirugía estética. Entonces, cuando el tamaño de la mama es discretamente mayor de lo ideal, no lo cubriría la Seguridad Social. Cuando es lo que se llama gigantomastia, o sea que son mamas gigantes, esas sí entrarían en la Seguridad Social. Y de hecho, se están haciendo seguramente, ¿no? Sí, pero cuando hablas de gigantomastia, ¿de qué estamos hablando realmente? Porque hay unos baremos, hay un... Hombre, no se puede ser tajante, pero sí se puede tener como orientación que sobre el tamaño ideal aumentado en 1 kilo... En 1 kilo. Sería una gigantomastia. O sea, siendo más concreto, cuando se considera que sobra por lo menos 1 kilo del peso de la mama de la mujer. Sergio, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, lo primero es valorar al paciente en consulta, ver que está indicada la intervención y después hacer una serie de estudios que nos aseguren que el paciente se encuentra en un estado óptimo de salud para poder someterse a ese tipo de intervención. Entonces también contamos con otros profesionales, anestesistas, hematólogos, para que nos ayuden a valorar otros aspectos médicos que no son estrictamente los estéticos o los del cirujano plástico, y si está todo en orden, pues entonces el paciente se programa la intervención y se realiza la cirugía, que habitualmente dura en torno a 3 horas aproximadamente, dependiendo de los casos, y las pacientes pues son dadas de alta el mismo día de la intervención. ¿Hay algún riesgo, José Manuel, en cuanto a ese tipo de intervenciones o no tanto como uno puede pensar? Lo que uno puede pensar, yo no sé cuánto es. No sé cuánto es lo que uno puede pensar, pero realmente si se actúa con rigor, los riesgos son mínimos, ¿no? Pero bueno, hay que hacer unos estudios preoperatorios, pero vamos, cualquier intervención, aunque sea la más banal de todas las intervenciones, puede traer consigo alguna consecuencia desagradable, ¿no? Eso me imagino que es muy importante, porque hay mucho intrusismo en vuestro mundo y digamos que ir a una clínica como la vuestra, la Clínica Fernández, es fundamental para que los resultados sean óptimos, ¿no, Sergio? Hombre, consideramos que el riesgo es muchísimo menor si se acude a un centro que cumpla unos requisitos que son pues indispensables, ¿no? Existen pues muchos profesionales que en principio no cumplen con criterios desde el punto de vista de sanidad, y pues quitando, lo que se aconseja es que los pacientes se informen bien, que yo creo que hay cosas que son como un poco de sentido común, ¿no? En cuanto a equipamientos y a titulación de los profesionales y una serie de cuestiones que yo creo que cada vez más la gente está más al tanto de estos temas y saben mejor hacia dónde acudir, ¿no? Puede llamar la atención el hecho de que haya mujeres que quieren quitarse pecho cuando la moda, José Manuel, es que las mujeres, pues la moda, insisto, es ponerse más pecho. Yo creo que más o menos no sería lo más indicado, sino guapo o menos guapo, ¿no? Vale, de acuerdo. Ahí habla el cirujano estético puro y duro. Sí, las mamas tienen para que sean bellas,
tienen que tener un volumen determinado. Si son excesivamente grandes ya nos rompen los esquemas de belleza, y si son diminutas tampoco. Ya, tiene que corresponder un poco a la fisonomía de la propia mujer, ¿no? Sí, que vaya en función de la estatura, el tamaño, la corpulencia, claro, todo. Claro. Sergio, una mujer que se interviene de esto, ¿queda muy satisfecha, poco satisfecha? ¿Vuestra experiencia qué os...? Bueno, nuestra experiencia es que son pacientes que llevan ya mucho tiempo pensando en realizarse esta intervención. Que por alguna circunstancia, bien sea pues porque han tenido hijos o porque han circunstancias familiares de todo tipo, económicas, pues van posponiendo la intervención, pero son pacientes que ya de alguna forma están cansadas de tener este volumen, ¿no? Y están incómodas. Entonces, una vez que deciden dar el paso y consultan, se les explican cómo son las cicatrices, cómo es el tipo de intervención, pues lo normal es que lo asuman sin ningún problema y bueno, una reflexión muy frecuente que hacen en el posoperatorio es decir, si lo llego a saber que era así, lo hubiese hecho antes, ¿no? Vale. Y es así, con eso yo creo que se dice bastante. Sí. José Manuel, pero es doloroso, uno puede pensar que es bastante doloroso y la recuperación será muy lenta, muy difícil, ¿no? No, o sea, es más, yo diría que es más aparatoso que doloroso, vale. ¿no? Vale. Para el que es profano en esta materia concreta, le puede impresionar. Claro. Por eso no enseñamos demasiadas imágenes, porque a lo mejor alguna intervención puede ser un poco chocante, ¿no? Sí, de hecho lo es. Lo es. Pero cuando sale del quirófano ya están como si no se hubiesen operado, prácticamente, ¿no? Procuramos mantener la temperatura del cuerpo adecuada, con mantas que llevan aire caliente. Lo que más me impresionó cuando yo empecé a conocer esta cirugía era los escalofríos que tenían los pacientes cuando salían del quirófano. Pero es que no se cuidaba para nada esos detalles que parecen, bueno, que no son trascendentes, pero sí son importantes para el paciente, ¿no? Entonces procuramos que cuando el paciente se despierta de la anestesia pueda tener un poco de tiritona, por decirlo así, pero que no sienta ese frío que yo vi que me llegaba a mí. Sergio, ¿hay más casos de gente que se quita mama o de gente que se pone mama? Por lo menos a día de hoy es más frecuente las pacientes que deciden someterse a un aumento mamario. Claro. Tal vez porque lo que puede ser el baremo de normalidad, entre comillas, es más amplio. O sea, hay mujeres que tienen poco, muy poco o nada, ¿no? Sí. Sin embargo, cuando es una hipertrofia, pues son mujeres porque realmente tienen mucho volumen y bueno, hoy en día es más frecuente el aumento mamario que la reducción.